forma. Hace mucho tiempo que no hacía un voz en off, pero hoy día me sentí con las ganas y las fuerzas de hacer uno, así que les voy a ir narrando un poco este viaje que hice a Santiago. Esto fue específicamente al Mall Open Kennedy, que es donde está el IKEA. Tenía muchas ganas de ir al IKEA para encontrar la casa de jengibre y armarla en uno de estos videos. Entonces mi mayor motivación para ir justo a Santiago fue ir a este IKEA. Por supuesto también tenía otras ideas de cosas que quería ver, pero lo que más me emocionaba era ver el IKEA. Fui a este porque el otro es más difícil acceder si no tienes un auto, porque hay que ir sí o sí en bus o micro. Y para mí eso es difícil como una persona que es de región. Como siempre, encuentro que el IKEA es precioso. Me parece muy hermosa la forma en la que van decorando cada habitación para que uno vaya viendo los distintos objetos que venden. Dentro de eso fue que encontré y me acordé de esta cajita que es como una repisa, donde todos ponen sus Sylvanian adentro. Bueno, eso también lo busqué para poder tenerla y poder poner los Sylvanian dentro de esa cajita, porque no sé si les pasa si ustedes tienen Sylvanian, pero los míos se han manchado mucho con el polvo. Entonces los quiero tener dentro de una caja que permita que no se manchen. Salir sola es algo que me gusta mucho. He disfrutado mucho estas salidas que he estado haciendo donde voy completamente sola, sin ninguna amiga o sin mi mamá. Ya me perdí. Por supuesto, amo salir con mi mamá, pero es muy divertido ver las cosas a tu propio ritmo. Creo que eso es una de mis mayores motivaciones de estar solita. Diría que lo que más me da ansiedad de salir sola es el estar grabando, porque sientes que tienes muchos ojos encima mientras lo haces, pero fuera de eso, si salgo sin tener que grabar, disfruto mucho del hecho de estar fuera. El IKEA es muy grande y por alguna razón yo tengo una noción del tiempo que es horrible, entonces no me di cuenta de que estuve dentro de esta tienda por unas 2 o 3 horas. Mi idea era buscar la casa de jengibre en IKEA y después ir a tomarme un cafecito o algo así y poder leer en la Kindle mientras estaba tranquila. Pero me distraje viendo tantas cosas que al final se me pasó la hora muy rápido y tenía que estar pronto en el centro de Santiago. Y en eso de tomar el metro y llegar hasta el centro de Santiago toma más o menos unos 35 minutos. Así que sí, está bien estar sola, es divertido estar sola. El problema es que como no tengo una noción del tiempo, no me puse alarmas, el tiempo se me fue volando y tenía que estar en el centro temprano para encontrarme con mi papá y mi hermano. Así que todo esto fue intentando correr. Pero mirando hacia atrás, lamento mucho haberme demorado tanto en el IKEA, porque yo tenía muchas ganas de ir a una librería y estar un montón de rato en esa librería buscando todos los libros que vi que tenían cuando busqué en la página web. En el momento en el que llegué a la librería fue como que tenía unos 10 minutos y nada más. Así que una de las cosas malas de salir sola para mí es que no tengo la capacidad de medir el tiempo, no puedo detenerme si estoy entretenida haciendo algo. Ese es un gran problema. Ah, por cierto, hay un mensaje muy importante al final del video que no tuve el tiempo para poder grabarlo, así que ojalá lleguen al final del video y vean el mensajito.
Hoy toca este. Nilu. Hola, bienvenidos al nuevo video. Hoy, como vieron, fui a Santiago. Intenté grabar porque fui al Ikea. El Ikea es muy bonito y muy grande y tenía muchas ganas de grabar ahí. Llevé el micrófono incluso para grabarme hablando de forma casual, pero había tanta gente y miraba mucho y me resultó extremadamente difícil grabar porque sentía las miradas encima y la gente, pese a que es una época que es como tierna porque es Navidad, la gente se vuelve tan enojona y muy de yo primero, déjame pasar, muévete, etcétera, etcétera. Entonces no estaban muy simpáticos. Las personas que estaban comprando ahí eran bastante, ¿cómo lo diría?, enojonas y que querían pasar primero, que querían sacar las cosas, que les molestaba todo. Por eso fue un poco incómodo y no grabé tanto. Pese a que quería grabar mucho más, no pude hacerlo porque sentí que estaba molestando al estar grabando y me daba mucha vergüenza hablar a la cámara o que se dieran cuenta de que yo estaba con una cámara. Así que por eso no grabé tanto, aunque esa era mi idea de ir a Santiago y grabar. La razón por la que fui a Santiago fue porque quería ir al Ikea y comprar estas casas de jengibre, pero ya no estaban. Así que compré unos arbolitos de jengibre que les mostré también. El problema es que cuando me devolví a casa en el auto se le cayeron, no sé si a mi papá o a mi hermano, así que se rompieron hartos arbolitos. Yo creo que ya mañana voy a armar, o pasado mañana, o el lunes quizás, porque ahora va a ser fin de semana y vienen las elecciones. Entonces, para las elecciones usualmente viene mi tía y mi abuelita. Todos como familia miramos el recuento de las elecciones. Entonces, es un panorama bastante familiar y no creo que pueda grabar ese día. Aparte que estoy bastante nerviosa por todo lo que ya saben. Que a todo esto yo sé que he mostrado mi postura política más por Instagram que por acá, pero no es para influenciarlos o para obligarlos a que sigan lo que yo pienso. Simplemente es para que ustedes sepan lo que yo pienso. Y mis pensamientos siempre van contra la dictadura en Chile, que fue en 1973. No voy a tocar este tema porque para mí es sensible. Mi familia sufrió con la dictadura. Cosas reales y bien fuertes que no las quiero hablar. Y si alguien va a comentar y va a negar que pasó este suceso en esos años, yo les voy a borrar el comentario. Este lugar es mi lugar seguro y sé que podemos tener diferencias en opiniones, pero esto no es una opinión, son hechos y de alguna forma dañan a mi familia los comentarios que puedan hacer, si es que son de ese otro lado. Bueno, eso es haciendo un paréntesis para que conozcan. Yo no tengo ganas de debatir con nadie. Si me mandan mensajes para debatir o para negar cosas que pasaron, yo no los voy a responder. Simplemente comparto mi opinión política porque me gusta que la sepan y al final yo soy lo que soy por todo lo que vivió mi familia también. Yo, por ejemplo, estoy dentro del PRAIS, que es el programa de reparación y atención integral de salud, que es para reparar de alguna forma los daños que ocurrieron en ese periodo, tanto para las víctimas como para su descendencia, y yo estoy dentro de la descendencia, entonces estoy dentro de eso. Bueno, ya conociendo eso de mí, conocen por qué opino como opino y por qué también me violentan cierto tipo de mensajes y yo no los voy a responder, voy a hacer como que no existen. Ahora, cerrando este paréntesis que es de historia familiar e historia mía, les sigo hablando. En el Ikea la gente estaba como muy molesta y eso que era un viernes, pero estaban todos muy apresurados y como que querían salir rápido del trámite. Entonces fue incómodo y no pude grabar ni hablar, así que por eso falló ese plan. Pero bueno, dentro de las cositas que compré en Ikea, que fueron esos dos peluchitos que son regalos de Navidad para el Nino y el Kaito, van a tener regalito de hermanos, el mismo regalito. Compré esto, que es un marco de fotos que si ustedes tienen figuritas saben que es muy útil, sería la palabra, porque normalmente le sacan este relleno de aquí adentro y lo ponen así, atravesado, entonces parecen repisas y en esas repisas ponen sus figuritas. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es poner a todos mis Sylvanians, todos mis ternurines, porque se ensucian mucho. Y esto ya ponerlo en alguna parte de mi pieza. Lo encontré bonito, lo compré como en un color madera, que quizás después le pongo un barniz o algo para que se vea un poquito más vivo. La otra opción era en blanco o en negro, pero ya estoy cansada de todos los muebles blancos. Bueno, yo tengo 2 o 3 muebles blancos, pero últimamente me estoy inclinando más para los colores tipo madera. Entonces quiero tener cositas más tipo bambú o madera. Y estaba bonito. Este costó creo que como 5
5.000 pesos, que son como 5 dólares, creo. Y bueno, disculpen por ese tema serio que conté ahí. Igual siento que de a poquito me voy abriendo y les voy contando un poco de mí. Y ese es un poco de mí, muy censurado, obviamente, porque YouTube no permite tantas cosas. Pero de esta forma conocen un poquitito más de mí. A mí me gusta mucho la política, me entretiene mucho saber de política, ver contenido de política, leer de política. Pero últimamente es un tema tan conflictivo, genera muchas peleas y muchas faltas de respeto de por medio. Entonces, por eso no comparto tanto como me gustaría compartir. Es porque se genera esto mismo que ocurre cuando la gente habla de religión y hay muchas faltas de respeto de por medio y no me gusta eso. Así que por eso evito el tema y no lo hablo tanto. Bueno, hoy día es 12. He tomado todos los tés y anoté cuánto me gustaron o no. Los que no grabé. Sigo enferma. El 9 fue un té que no sé pronunciar, pero se llama así, Darjeeling. Ese. Me gustó más o menos, le puse 7 de 10 estrellas. Era, no sé, tenía como un sabor a canela y eso no me gustó. Después tomé un té chai y ese me gustó más que el anterior, pero tampoco tanto. Le puse 8 de 10. Y después tomé té blanco y ese estaba bien. No tenía nada que destacar a mucho. No le puse nota. Y hoy día toca este vainilla Earl Grey. No sé, siento que no me va a gustar tanto. ¿Qué más les puedo contar? No he empezado a leer aún, tengo ganas de leerlo, el libro, pero es cortito, son 90 páginas, así que es como una lectura de una tarde. Yo creo que en estos días me termine ese libro rápido. Ay, disculpen, me cuesta hablar porque como ya hace más frío y yo estoy con polera, se me cierra la garganta. Se me cierra la garganta y no puedo hablar tanto. Vamos a hacer el tecito. Ya aprendí a no usar tanta agua porque si no pierde todo el sabor. Muy difícil grabar con una mano. Han sido días bastante ocupados, lamentablemente, así que no he podido grabar de forma continua. Ahora de hecho estoy muy apurada intentando grabar un reel al que me comprometí.
Aquí estamos. Generalmente grabo las cositas con esta cámara para poder hacer reels porque viene con el formato vertical. Y tengo un desorden. Han pasado como unos 5 días desde que grabé la última vez. Así que este vlogmas fracasé en el orden en el que voy a ir haciendo las cosas. No va a ser tan de todos los días, sino que voy a grabar algunos días y algunos cachitos nomás. Hoy es otro día y Hoy es otro día y me pidieron si les podía mostrar la ropita que me llegó. Es que hice un reel, que lo pueden ver... No, en realidad no es reel. Es que hice un short y si van a mi cuenta y ponen shorts, ahí les sale el último short, que es donde les muestro ropita que me llegó. Esto es de una colaboración que hice con Shein. Lo primero es esta blusa, que la encontré muy linda. En cámara siento que no se ve tan bonita como en persona. Lo que más me gusta son estos como globitos. Encuentro que quedan muy bonitos. Otra blusa que me llegó, que es como la típica de las que yo uso, tiene este cuellito de bebé. ¿Ven? Y también tiene las manguitas tipo globito. Ahora, la pedí en una talla gigante, cosa de que por atrás la pueda achicar así con un broche. He visto que hay unos broches. Yo antes tenía uno que lo había comprado en la feria, que son unos brochecitos que se ponen así, como unos clips. Y ahí te acentúan la ropa y no tienes que entrar a coser ni manipular nada. Entonces voy a buscar de esos broches de nuevo en la feria para agarrar por aquí atrás y que se vea más entallada la figura. Como me gusta mucho ese tipo de modelo, pedí una en rojo, porque últimamente me gusta mucho el rojo. Empezó esto de que me empezaron a gustar los monchichis. Ay, me molesta un pelo. Me empezó a gustar también el rojo. Bueno, si no lo notaron ahora lo saben. Y es el mismo modelo, ¿ven? El cuellito de bebé con la manguita que es tipo globo. Igual en el short mostré mejor la ropa. Ahora no la quiero modelar porque me voy a sentir muy expuesta. Y también estaban estas otras tres cosas. Bueno, había una chaqueta rosada que es como la típica de pilates, por eso la quise. Y este me encanta, pero ahora mismo hace mucho calor como para usarlo. Es como un suéter manga corta con un montón de lunares, polka dots, me encantan. Y con un beetle. Me encantan estos cuellitos altos, aunque no me van mucho porque mi cuello es más o menos cortito, pero no me importa que no me vayan, me gusta. Después pedí esta blusa. Honestamente esta blusa era para mi mamá, pero a ella no le gustó mucho porque no le gusta usar mucho los tonos claros. Así que va a ser para mí. Miren, también tiene esta manga globo, que también no es muy como del estilo de mi mamá, pero pucha, es bonita. Y miren el diseño que trae de flores, es muy bonito. Y bueno, si quieren los códigos de las prendas, en realidad, como estoy editando tantos videos, me va a dar flojera ponerlos y buscarlos, pero en el short están el nombre de la tienda y los códigos por si quieren buscarlo. Y de último es este suéter que tenía ganas de usar hoy porque es más cómodo, es más comfy, es más anchito y me siento más cómoda con esto, pero el gran problema es que no hace tanto frío aún, así que por eso estoy con esta blusa. Pero sí, este
Y esas son las cositas que les iba a mostrar de Chain. Todo porque me pidieron que lo muestre. Pero de cualquier forma está ese short, me da con decirle reel. Está ese short donde subí mejor todas las cositas y ahí las pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es mi gran decoración navideña, que en realidad no es gran decoración. Ya es casi 20 de diciembre, creo que hoy es 18 o 19, estoy confundida con los días, pero han pasado muchos días y nunca he puesto mi gran decoración navideña, que es mínima. Se la voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Jo, jo, jo! Esta es la gran decoración. Sí, es muy fome, pero es muy lindo. Ay, le tengo que sacar esta etiqueta. Bueno, es del Casa Ideas. Miren, yo sé que esto no es lo más navideño del mundo, pero esto es lo más navideño... ¿Qué onda mis vecinos? Pero esto es lo más navideño que hay en mi casa, porque no hemos armado el árbol, no hemos hecho nada de Navidad. Yo ya les... Esperen, voy a cerrar la ventana. Creo que yo ya les había contado un poco que mi familia no es muy festiva de navideña y festiva de ninguna celebración. Por ejemplo, el 18 lo celebramos cocinándonos empanadas para nosotros. Halloween no se celebra. Navidad es estar con familia y armamos el árbol prácticamente el 24 de diciembre, casi siempre. Año Nuevo también estamos entre nosotros. ¿Y qué otras celebraciones hay? Bueno, en sí no celebramos mucho. No somos una familia muy de festividades y no es por ningún tipo de religión ni nada. Simplemente creo que no somos tan buenos para la fiesta. Ahora sí, a ver si funciona. A ver si se ve bonito también. ¿Saben qué es lo peor? Ni siquiera he visto si las luces funcionan. Ah, sí funcionan. Qué feo se ve. En la grabación se ve muy feo. A ver, ya, voy a hacerlo mejor. Ok, yo tenía estos que hizo Neko Studio, pero es gigante. Así que quizás una Hello Kitty decorando ahí. Vamos a hacer el rinconcito Navidad. Hoy toca... ¿Qué día es hoy? ¡Wow! Hoy día toca el té premiado. Sí, Nino, venga. Hoy toca este, mira. Christmas in Ceylon. Christmas. Este toca. Vamos a probar qué tal. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí sabe Dark Amber Brew con notas frescas aromáticas. Oh no, sabores cinnamon. Detesto el cinnamon.
coco, cardamomo, con un toque un poco spicy y como con un poco de nuez. No me va a gustar, Nino. ¿Saben? Han notado que todo el tiempo he fallado en abrir esto. ¿Saben? Huele igual a la Golden Milk. Me da la idea que ese es el sabor. Ahora toca esperar 3 o 4 minutos. Como bien saben, he estado leyendo cuento de Navidad, canción de Navidad. Se llama de distintas formas. Yo aquí lo tengo como canción de Navidad. Interrumpí porque vino una vecina, pero ahora sí. Como bien saben ustedes, yo estaba leyendo Canción de Navidad o Cuento de Navidad, que es de Charles Dickens. Es un cuento clásico. Seguro muchos de ustedes ya lo leyeron. Yo sé que este cuento inspiró bastante media audiovisual para hacer la historia, pero con sus propios personajes. Esta historia es una enseñanza para niños, yo creo. Y cuenta la historia de un personaje principal que se llama Scrooge, no sé cómo pronunciarlo, ahí está. Pasa que este personaje principal es un señor de mucha plata, pero es muy avaro, no quiere que la gente celebre la Navidad, no quiere darle el día libre a su trabajador, le paga una miseria al trabajador, etcétera, etcétera. Está solo, básicamente está solo, y antes trabajaba con Marley, que era de la misma firma de su trabajo, y él también estuvo solo. Entonces pasa que una noche de Navidad se le aparece este fantasma, el fantasma de su amigo que murió hace 7 años, amigo, digámosle. Este fantasma lo busca convencer de que es real, de que no es una alucinación, y le cuenta que si él sigue con este tipo de vida va a cargar las mismas o más cadenas que las que carga Marley, el fantasma. Y Scrooge está como muy escéptico, no cree mucho de esta situación, pero Marley de alguna forma lo logra convencer y le dice que van a venir otros espíritus y él tiene que pasar las pruebas para ver si es que se puede salvar de este castigo que está viviendo Marley. Y básicamente ahí voy. Ahora llegó el nuevo espíritu y eso estoy leyendo. Es muy liviano. Diría que no me interesa tanto, no sé. Saben, estoy como de luto después de leer tan buenos libros. Siento que no hay libros que me entretengan tanto. Igual le tengo harta fe a Jane Eyre. Me da toda la idea de que es un libro que me va a gustar mucho. Y bueno, este no cumple con las temáticas que a mí me gustan, que son así medias góticas, de mucho conflicto, medio dramatizado. Ya no cumple mucho esas cosas que a mí me gustan y que me divierte tanto leer. No, se siente totalmente como un cuento para niños, y yo creo que en realidad es un cuento para niños, simplemente que yo no lo leí cuando era niña porque yo no leía. Está divertido. Es muy liviano, son 90 páginas y probablemente menos porque siempre vienen con una introducción y una reflexión al final, todos los libros, entonces deben ser menos de 90 páginas. Se los recomiendo si quieren leer un poquito. Yo ahora voy a leer, pero primero voy a probar el té. Eso sí, está medio caliente y le voy a poner endulzante porque, no sé, si no me gusta el sabor del té, no me va a gustar mucho sin endulzante. Como tiene canela, ya dudo mucho de que me guste. Sabe igual a la Golden Milk, no está mal. Corté las orejitas porque ayer este diablito se revolcó en caca y ahora ya está limpiecito y le corté las orejitas. Siento que se ve más tierno con las orejitas cortitas, ¿cierto? Se ve más dulce. Sí, está rico, más rico de lo que pensé que iba a ser. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el 24. Muchas gracias por ver y muchas gracias por apoyar. Y ahí les comento el libro, si es que lo termino. Espero terminarlo para esa fecha, pero en realidad estoy teniendo que hacer tantas cosas y he estado mucho rato fuera de casa como para estar grabando. Ay, el lindo me está mirando. Chao.